Bienvenido de nuevo a otro ejemplo de resolución de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Para una revisión rápida, el primer paso es poner la ecuación diferencial en este formulario aquí, el formulario estándar de una ecuación diferencial lineal de primer orden. A continuación, queremos encontrar el factor integrador, que es mu de x es igual a e elevado a la potencia de la integral de p de x, integrado con respecto a x. Nuevamente, observe que p de x es la función aquí que se multiplica por y. Entonces, una vez que encontremos el factor integrador, vamos a multiplicar la ecuación diferencial por mu de x, que vemos aquí. Una vez que hayamos hecho esto, el lado izquierdo de la ecuación diferencial, este lado aquí, siempre será igual a la derivada del producto de mu de x, el factor integrador y. Entonces, si estos dos son iguales, entonces podemos establecer esta derivada igual a el lado derecho de la ecuación diferencial, que será mu de x veces f de x, o el factor integrante multiplicado por f de x. Una vez que hacemos esto, integramos ambos lados y resolvemos por y. Así que echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Primero debemos reconocer que la ecuación diferencial dada está en la forma correcta, y todos los términos están en las posiciones correctas. Observe que el primer término es y', que es lo mismo que d de x. Entonces, a continuación, queremos identificar la función p de x, que se multiplica por y. Entonces, en este caso, p de x es igual a cotangente x. Vamos a utilizar esta función para encontrar el factor de integración dado por esta fórmula aquí. Entonces, mu de x es igual a e elevado a la potencia de la integral de p de x, que es cotangente x de x. Ahora volveremos e integraremos. Podríamos escribir esto como coseno x dividido por seno x, luego integrar usando sustitución, pero seguiremos adelante y usaremos la fórmula integral para cotangente x, que debería elevarse al poder del seno log natural x. Y ahora aquí, debido a que hemos elevado al poder del registro natural, que también es base e, esto se simplifica muy bien a solo seno x. Este es nuestro factor integrador, mu de x, lo que significa que ahora vamos a multiplicar todo en la ecuación diferencial por seno x. Entonces tendremos seno x veces y', más seno x veces y cotangente x. Voy a escribir esto como seno x. Voy a escribir cotangente x como coseno x sobre seno x. Para que podamos simplificar esto si queremos. Los tiempos y deben ser igual a seno x veces 2 coseno x o 2 seno x coseno x. De nuevo, podemos ver aquí que esto se va a simplificar. Esto es seno x sobre 1. Seno sobre seno se simplifica a 1. No necesitamos hacer eso, pero podríamos hacerlo también porque recuerden, la idea principal aquí es que este lado izquierdo de esta ecuación diferencial, este lado aquí, ahora es igual a la derivada del producto de mu de x, el factor integrante, que es seno x e y. Entonces esta derivada es igual a esta suma en el cuadro amarillo, que también es igual a 2 seno x coseno x. Puede reconocer 2 seno x coseno x como identidad de doble ángulo. Esto es igual a seno 2x. Así que sigamos y escribamos esto una vez más. Esta derivada es igual a seno 2x. Ahora vamos a integrar ambos lados de esta ecuación con respecto a x y luego resolveremos para y. Sigamos adelante y hagámoslo en la próxima diapositiva. Así que integre el lado izquierdo con respecto a x y el lado derecho con respecto a x. Entonces la integral y la derivada se deshacerán entre sí, así que nos quedaremos con seno x veces y. Debe ser igual a la integral del seno 2x. Seamos un poco cuidadosos aquí. Eso requerirá una sustitución o donde u es igual a 2x. El diferencial u es igual a 2 de x. Entonces, si dividimos ambos lados entre 2, podemos ver que de x es igual a la mitad u. Si escribiéramos esto en términos de u, tendríamos la integral de seno u. Y nuevamente,
de x es igual a la mitad de u, entonces tenemos este factor extra de la mitad. Así que en el lado derecho vamos a tener la mitad de veces. La integral de seno u será coseno negativo u coseno negativo 2x, y por supuesto, más nuestra constante de integración. Ahora para resolver y, dividiremos ambos lados por seno x. Esto se simplifica muy bien ahí. Tengamos cuidado en el lado derecho. Estamos dividiendo ambos términos por seno x. Entonces, para este primer cociente, observe cómo vamos a tener un coseno negativo 2x. Estos dos aquí se unirán al seno x en el denominador. Y luego vamos a tener más la constante dividida por seno x. Podríamos escribir esto como c veces cosecante x también, pero seguiremos adelante y lo dejaremos en esta forma. Seguiremos adelante y nos detendremos aquí para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.